La encontraron 3 días después del funeral del rey, colgando de las vigas de su propio dormitorio en la mansión, la abandonada al borde de San Miguel de Allende. Nadie entendía por qué Elena Márquez, la mujer más discreta del pueblo, aquella que jamás levantaba la voz ni atraía miradas, había decidido quitarse la vida, justo cuando el hombre más poderoso de México acababa de ser enterrado, con honores de Estado. Pero yo conocía la verdad, y esa verdad me ha perseguido durante 40 años, como una maldición, que no puedo exorcizar. Verán. Elena no era una mujer cualquiera, detrás de esos ojos color miel que miraban siempre al suelo, detrás de esa sonrisa tímida, que regalaba a los vendedores del mercado, se escondía el secreto más peligroso que jamás haya guardado alguien en este país. Elena Márquez había sido la amante del rey, no del rey de España ni de ninguna monarquía europea, sino del verdadero rey de México, don Rodrigo Salazar. El magnate petrolero, que controlaba presidentes como si fueran marionetas, que decidía elecciones desde su despacho privado, que movía millones con un chasquido de dedos. Yo era su chofer. Su sombra silenciosa durante 20 años. Conduje a don Rodrigo a cientos de reuniones secretas, a docenas de encuentros clandestinos. Pero ninguno se comparaba con las visitas que hacía cada jueves por la noche a la casita blanca de Elena, en las afueras de San Miguel. Allí, el hombre, que hacía temblar a gobernadores, se transformaba en un niño vulnerable, y Elena lo sostenía entre sus brazos como si fuera lo más frágil del universo. Nadie sabía de su existencia, ni su esposa legítima, en la Ciudad de México, ni sus hijos herederos, ni siquiera sus socios más cercanos. Elena era el fantasma perfecto. La mujer invisible, que alimentaba el corazón del rey con una devoción tan pura, que resultaba casi dolorosa de presenciar. Durante 15 años, mantuvieron ese amor en las sombras. Y durante 15 años, Elena aceptó vivir como un secreto, como algo que debía esconderse del mundo. Pero los secretos siempre tienen precio. Y el precio que pagó Elena Márquez fue tan brutal, tan despiadadamente cruel, que cuando finalmente descubrí toda la verdad, entendí por qué había preferido la muerte antes que seguir viviendo. Esta es la historia de un amor que nunca debió existir, de una traición que rompió un alma en pedazos irreparables, y de una venganza que se cobró desde el más allá. Esta es la historia de Elena, la mujer que amó a un rey en silencio, y perdió absolutamente todo. Antes de sumergirte en esta historia que cambiará tu forma de entender el amor y la traición, necesito pedirte algo. Si esta narración te está atrapando, si sientes que tu corazón ya late más rápido, preguntándose qué demonios le sucedió a Elena Márquez, entonces presiona ese botón de suscripción ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, es un testimonio real que me ha costado décadas compartir. Y necesito saber que hay personas allá afuera que valoran estas verdades dolorosas que nunca llegaron a los periódicos. Dale like a este video si quieres que siga contando historias reales que nadie más se atreve a contar. Esas historias que ocurren en pueblos tranquilos donde aparentemente nunca pasa nada, pero donde se esconden los secretos más oscuros que puedas imaginar. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué país o ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde están las personas que, como yo, creen que las historias más impactantes no suceden en las grandes metrópolis, sino en esos lugares pequeños donde todos se conocen y donde precisamente por eso los secretos se vuelven mortales. San Miguel de Allende es uno de esos lugares. Caminas por sus calles empedradas, admiras sus iglesias coloniales, te tomas un café en la plaza principal rodeado de turistas que buscan la postal perfecta. Y jamás imaginarías que en una de esas casas de paredes color terracota, una mujer guardó durante 15 años el amor más prohibido de México. Jamás sospecharías que el hombre más poderoso del país atravesaba esas mismas calles cada jueves, disfrazado de nadie, para encontrarse con la única persona ante quien podía ser vulnerable. Yo lo sé porque estuve allí, porque conduje ese automóvil negro con vidrios polarizados cientos de veces, porque esperé afuera durante horas mientras don Rodrigo se quitaba su armadura de magnate despiadado y se permitía ser simplemente Rodrigo, el hombre que amaba a Elena con una intensidad que contrastaba brutalmente con la frialdad con la que manejaba sus negocios. Vi cómo sus ojos se iluminaban cada vez que ella abría la puerta, cómo sonreía de una manera que jamás mostraba en las salas de juntas
donde decidía el destino de miles de empleados. Y también estuve allí el día que todo se derrumbó, el día que la verdad salió a la luz de la manera más devastadora posible. El día que Elena Márquez descubrió que el amor de su vida, ese hombre, por el que había sacrificado su juventud, su posibilidad de tener una familia propia, su derecho a caminar con la frente en alto por las calles de su pueblo, nunca había sido realmente suyo, que ella, la mujer invisible, había sido solamente una pieza más en el tablero de ajedrez de un hombre que jugaba partidas que nadie más podía siquiera comprender. Así que, acomódate. Porque esta historia te va a romper el corazón. Te va a hacer cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la lealtad y hasta qué punto podemos sacrificarnos por alguien que amamos. Y cuando llegues al final, cuando descubras qué fue lo que realmente empujó a Elena a atar esa cuerda alrededor de su cuello, entenderás por qué llevo 40 años sin poder dormir en paz. Conocí a don Rodrigo Salazar en 1968. Cuando yo tenía apenas 23 años, y él ya era considerado uno de los hombres más influyentes de México. Necesitaba un chofer que supiera mantener la boca cerrada. Alguien sin familia que pudiera hacer preguntas, sin ambiciones, que pudieran convertirse en chantajes futuros. Yo era huérfano, recién llegado a la Ciudad de México desde Oaxaca, sin más equipaje que una maleta destartalada y una necesidad desesperada de sobrevivir. El trabajo parecía sencillo: conducir, esperar, no ver nada, no escuchar nada, no existir más que como una extensión del vehículo. Durante los primeros 5 años. Eso fue exactamente lo que hice. Lo llevaba a reuniones con políticos, que luego veía en televisión jurando servir al pueblo. A cenas con empresarios extranjeros en restaurantes, donde una sola botella de vino costaba más que mi salario mensual. A propiedades que compraba y vendía, como si fueran naipes en una partida interminable. Don Rodrigo era un témpano de hielo, un hombre que calculaba cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, como si la vida fuera una negociación perpetua donde mostrar debilidad equivalía a perderlo todo. Pero en octubre de 1973, todo cambió. Recuerdo la fecha exactamente, porque fue la semana que murió Pablo Neruda. Y las noticias hablaban sin cesar del poeta chileno, mientras yo conducía a don Rodrigo por carreteras cada vez más alejadas de la capital. No me había dicho a dónde íbamos. Simplemente me ordenó manejar hacia Querétaro y luego seguir instrucciones que me daría en el camino. Pasamos Querétaro, seguimos por carreteras secundarias. Y finalmente entramos a San Miguel de Allende, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las cúpulas de las iglesias con tonos de oro viejo. Me indicó que me detuviera frente a una casa pequeña, blanca, con una puerta de madera azul cielo y macetas de geranios rojos en las ventanas. No era el tipo de propiedad que don Rodrigo frecuentaba, ni ostentosa ni estratégicamente ubicada. Simplemente una casita humilde en un pueblo colonial que en aquellos años todavía no se había convertido en el refugio de artistas y expatriados que es hoy. Cuando la puerta se abrió y vi a Elena. Por primera vez, entendí que estaba presenciando algo completamente fuera del patrón de vida del hombre más poderoso que conocía. Elena Márquez tenía 28 años, aunque aparentaba menos. Cabello oscuro recogido en una trenza simple, vestido de algodón color crema, que le llegaba a media pantorrilla. Pies descalzos sobre el piso de barro, pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. Tenían esa cualidad de las personas que han sufrido profundamente, pero han decidido seguir siendo amables con el mundo. Cuando vio a don Rodrigo, su rostro se iluminó con una alegría tan genuina, tan desprovista de cálculo o interés, que por un momento pensé que me había equivocado de casa. Don Rodrigo se bajó del automóvil y caminó hacia ella con pasos que nunca le había visto, inseguros, casi tímidos. Elena no corrió hacia él, no gritó su nombre. Simplemente extendió su mano, y él la tomó como si fuera lo más precioso que hubiera tocado jamás. Se quedaron así durante varios segundos, mirándose en silencio, y luego entraron a la casa. La puerta azul se cerró tras ellos, y yo me quedé afuera durante 4 horas, preguntándome qué demonios estaba sucediendo detrás de esas paredes blancas. Cuando finalmente salió, don Rodrigo era un hombre diferente. Su rostro, normalmente tenso como una cuerda de violín a punto de romperse, mostraba una relajación que rayaba en la vulnerabilidad. Se subió al automóvil en silencio, y cuando arranqué, después de varios minutos dijo algo que nunca olvidaré: Héctor, acabas de conocer a la única persona
en este mundo, ante quien puedo ser yo mismo. No respondí, porque no se esperaba respuesta. Simplemente conduje de regreso a la Ciudad de México, mientras él miraba por la ventana, con una media sonrisa, que jamás le había visto, en las salas de juntas donde destruía competidores, sin pestañear. Esa fue la primera de cientos de visitas. Cada jueves, sin falta, a menos que estuviera fuera del país. Hacíamos ese viaje de 4 horas, desde la Ciudad de México hasta San Miguel de Allende. Don Rodrigo llegaba cargando flores silvestres que compraba en el camino. Nunca rosas costosas de florería. Siempre ramos sencillos de margaritas o girasoles, que según la Elena, le recordaban a su infancia en Michoacán. Y cada vez que esa puerta azul se abría, presenciaba la misma transformación, el rey se quitaba la corona, y se permitía ser simplemente un hombre enamorado. Con el tiempo, Elena y yo desarrollamos una relación peculiar. Mientras don Rodrigo estaba con ella, yo esperaba afuera. Y Elena siempre salía, después de la primera hora, para traerme café recién hecho, y tamales, que preparaba con sus propias manos. Al principio intentaba rechazarlos. Mantener la distancia profesional que mi trabajo exigía. Pero Elena tenía una manera de insistir que hacía imposible decirle que no. Se sentaba en el escalón de la entrada, me miraba con esos ojos color miel que parecían ver directamente dentro de tu alma. Y me preguntaba cosas sobre mi vida, como si realmente le importara conocerme. Fue durante esas conversaciones breves, fragmentadas a lo largo de los años, que entendí quién era realmente Elena Márquez. Había llegado a San Miguel de Allende huyendo de un pasado doloroso en Morelia. Un matrimonio a los 18 años, con un hombre violento, que la había dejado estéril, después de golpizas brutales. Una familia que la culpó por no soportar su destino de mujer. Una sociedad que la señalaba como fracasada, porque no podía darle hijos a su marido. Había escapado con lo opuesto, trabajado limpiando casas de extranjeros. Ahorrado cada peso, hasta comprar esa casita blanca, donde finalmente podía respirar sin miedo. Conoció a don Rodrigo por casualidad, o eso pensaba ella. Él había ido a San Miguel, en 1972, para una reunión secreta, con inversionistas estadounidenses, que no querían ser vistos en la capital. Elena trabajaba en la casa, donde se celebraba la reunión, sirviendo bebidas y aperitivos. Invisible, como todos los empleados domésticos, en las reuniones de los poderosos. Pero don Rodrigo la vio. Vio cómo sus manos temblaban ligeramente cuando servía el whisky. Cómo bajaba los ojos cada vez que alguien le dirigía la palabra. Cómo se disculpaba en voz bajísima, si accidentalmente hacía el más mínimo ruido con las copas, después de la reunión. Él regresó solo a esa casa. Preguntó por ella. Pidió hablar con Elena, específicamente. La dueña de la casa, una estadounidense llamada Margaret, que trataba a Elena con más decencia que la mayoría. Permitió el encuentro con recelo. Don Rodrigo le ofreció a Elena un trabajo como administradora de una propiedad ficticia, un salario generoso. Y lo más importante, respeto. Le habló sin alzar la voz, sin mirarla, como si fuera un objeto, sin hacer ninguna insinuación que la hiciera sentir amenazada. Elena aceptó porque necesitaba el dinero, sin imaginar que ese hombre la estaba rescatando de una forma que ningún caballero de cuento de hadas podría igualar. Durante meses, don Rodrigo simplemente la visitaba para conversar. Llegaba cada jueves, se sentaban en el pequeño patio de la casa que él le compró, y hablaban durante horas. Él le contaba sobre el peso de las decisiones que tomaba, sobre cómo cada movimiento en su mundo podía significar la prosperidad o la ruina para miles de personas. Sobre la soledad de no poder confiar en nadie porque todos querían algo de él. Elena escuchaba sin juzgar, sin aconsejar. Simplemente, estando presente, de una manera que ninguna otra persona, en la vida de don Rodrigo había estado jamás. El amor surgió tan gradualmente, que ninguno de los dos se dio cuenta, hasta que ya era demasiado tarde para detenerlo. Elena me confesó una vez, años después, que el momento exacto fue cuando don Rodrigo llegó un jueves con fiebre alta, negándose a cancelar su visita, a pesar de estar claramente enfermo. Ella lo obligó a acostarse. Le preparó té de hierbas como hacía su abuela en Michoacán. Le puso paños fríos en la frente. Él se durmió con la cabeza en el regazo de Elena, y cuando despertó horas después, la miró con una vulnerabilidad absoluta, y le dijo: nadie me ha cuidado así desde que era niño. Desde esa noche, su relación cambió. Don Rodrigo seguía siendo el magnate despiadado de lunes a miércoles, pero los jueves se transformaba en el hombre que Elena amaba,
alguien capaz de reír con chistes tontos, de llorar cuando recordaba a su madre muerta, de quedarse despierto hasta el amanecer hablando sobre qué habrían sido sus vidas si se hubieran conocido en circunstancias diferentes. Elena nunca le pidió que dejara a su esposa. Nunca exigió reconocimiento público. Nunca amenazó con revelar su secreto. Amaba a Rodrigo con una pureza que yo, cínico después de años, sirviendo a los poderosos, pensaba que no existía. Pero esa pureza tenía un precio brutal. Elena vivía para los jueves. Contaba los días entre cada visita, como una prisionera, marca los días, hasta su libertad. El resto de la semana, existía en una especie de limbo, rechazando invitaciones de vecinos, evitando crear amistades profundas porque cada persona en su vida era una potencial amenaza al secreto que guardaba. Se convirtió en la mujer invisible del pueblo, amable con todos pero cercana a nadie, siempre con una sonrisa educada, pero nunca revelando nada real sobre sí misma. Sacrificó su juventud, sus oportunidades de encontrar un amor que pudiera gritar a los cuatro vientos, su derecho a ser vista y conocida, todo por un hombre que solo podía darle migajas de su tiempo. Escondidas en las sombras de los jueves, por la noche. Durante 15 años, el secreto se mantuvo perfectamente guardado. Elena y don Rodrigo construyeron un universo paralelo, en esa casita blanca de San Miguel de Allende. Un mundo donde las reglas, que gobernaban sus vidas reales, no aplicaban, donde podían ser simplemente Rodrigo y Elena sin apellidos, sin títulos, sin el peso del mundo sobre sus hombros. Yo era el único testigo de ese amor clandestino. El guardián silencioso, que sabía más sobre el corazón del hombre más poderoso de México que sus propios hijos. Pensé que duraría hasta la muerte de don Rodrigo. Que Elena embellecería en esa casa, esperando cada jueves. Y que el secreto moriría conmigo, cuando finalmente cerrara los ojos para siempre. Pero los secretos nunca mueren pacíficamente. Siempre encuentran una forma de explotar, en el momento más devastador posible. Era marzo de 1988 cuando todo se desmoronó, y comenzó con algo tan simple como una fotografía encontrada en el lugar equivocado. La esposa legítima de don Rodrigo, doña Guadalupe Salazar, estaba revisando los documentos de un viaje de negocios, cuando encontró, escondida entre papeles de la empresa, una fotografía que yo había tomado, sin permiso, 5 años atrás. Elena y Rodrigo en el patio de la casa, ella con la cabeza recostada en su hombro. Él mirándola con una ternura que jamás había mostrado en público. El infierno que desató doña Guadalupe fue digno de las grandes tragedias griegas. No gritó, no lloró, no montó escenas dramáticas. Simplemente contrató al mejor investigador privado de México y le dio instrucciones claras. Descubrir absolutamente todo sobre la mujer de la fotografía. El investigador era eficiente y discreto, dos cualidades mortales cuando se combinan con la determinación de una esposa traicionada que tiene recursos ilimitados. En 2 semanas, doña Guadalupe sabía el nombre completo de Elena, su dirección exacta, su historia personal completa. Y lo más devastador de todo, la frecuencia exacta con la que su esposo la visitaba cada jueves durante los últimos 15 años. Lo que sucedió después todavía me produce pesadillas. Doña Guadalupe no confrontó a su esposo, no le dio la oportunidad de explicar o defenderse. En cambio, ejecutó una venganza tan meticulosamente planeada, tan brutalmente eficiente, que cuando finalmente entendí su alcance completo, sentí un terror visceral por la capacidad humana de causar dolor. Esperó hasta el jueves siguiente, sabiendo que don Rodrigo estaría en San Miguel de Allende con Elena. Y entonces activó su plan con la precisión de un cirujano, cortando un tumor maligno. Ese jueves llegamos a la casa de Elena, como siempre, sin sospechar absolutamente nada. Don Rodrigo entró con su ramo de girasoles. Yo me quedé afuera preparándome para las 4 horas de espera habituales, pero apenas 30 minutos después, don Rodrigo salió de la casa, como un toro herido, con el rostro descompuesto por una mezcla de furia y pánico que jamás le había visto. Me gritó que arrancara el motor inmediatamente, que teníamos que regresar a la Ciudad de México esa misma noche, que todo se había ido al carajo de la peor manera posible. Durante el viaje de regreso, don Rodrigo me contó, entre gritos y maldiciones, lo que había sucedido, mientras él estaba con Elena. Doña Guadalupe había convocado una reunión de emergencia con los hijos de don Rodrigo, con los principales accionistas de sus empresas, con sus socios más cercanos. Y les había revelado la existencia de Elena, con pruebas,
irrefutables. Pero no se detuvo allí. Doña Guadalupe había contratado también a los mejores abogados del país, y había descubierto algo que ni siquiera yo sabía, durante los últimos 15 años. Don Rodrigo había estado desviando millones de pesos de sus empresas para comprarle propiedades a Elena, para asegurar su futuro, para crear un fondo secreto que garantizara que nunca le faltara nada. En cualquier otra situación, esas transferencias habrían sido insignificantes para un hombre de la fortuna de don Rodrigo, pero doña Guadalupe las presentó como malversación de fondos corporativos, como un fraude sistemático que ponía en riesgo las empresas familiares. Sus hijos, que siempre habían competido por la aprobación paterna, y ahora veían una oportunidad de tomar control, se pusieron del lado de su madre. Los socios, temerosos de escándalos que pudieran afectar sus propios negocios, exigieron explicaciones. En cuestión de horas, el imperio que don Rodrigo había construido durante 40 años comenzó a fracturarse, y la grieta tenía el nombre de Elena Márquez grabado con fuego. Cuando llegamos a la Ciudad de México, don Rodrigo enfrentó el ultimátum más brutal de su vida. Doña Guadalupe, rodeada de abogados y con sus hijos como testigos, le presentó dos opciones: cortar todo contacto con Elena inmediatamente, firmar documentos que transferían partes significativas de su fortuna a un fideicomiso controlado por la familia para proteger los intereses corporativos, y pasar el resto de sus días bajo la vigilancia constante de su esposa, o enfrentar una batalla legal que expondría públicamente su relación con Elena, destruiría su reputación y potencialmente lo llevaría a la cárcel por los cargos de malversación. Doña Guadalupe estaba preparada para presentar don Rodrigo, el hombre que había negociado con presidentes y doblegado voluntades durante décadas. Se encontró completamente acorralado por la única persona a quien había subestimado, su propia esposa. Don Rodrigo eligió su imperio sobre Elena, no porque no la amara, sino porque doña Guadalupe había jugado la carta que ningún magnate puede ignorar: la amenaza de la exposición pública total. Si la relación con Elena se hacía pública, no solo destruiría su reputación personal, sino que abriría investigaciones sobre cada una de sus transacciones durante los últimos 15 años. Enemigos políticos, que había acumulado durante décadas, esperarían, como buitres, la oportunidad de desmantelar su poder. Competidores de negocios usarían el escándalo para atacar sus empresas en la bolsa. Era, como doña Guadalupe calculó perfectamente, una situación donde don Rodrigo perdería absolutamente todo si no obedecía. Me ordenó que fuera a San Miguel de Allende esa misma semana, solo, con una carta sellada para Elena y suficiente dinero en efectivo para cubrir cualquier inconveniente. La palabra inconveniente la escupió con tanto veneno que entendí que estaba hablando de su propio corazón, destrozado tanto como del de Elena. El viaje más largo de mi vida fue ese jueves, manejando solo hacia San Miguel, sabiendo que llevaba en el asiento del pasajero la bomba que destruiría a la mujer más gentil que había conocido. Cuando toqué la puerta azul, Elena abrió con esa sonrisa luminosa que reservaba para los jueves, y se congeló al verme solo. No necesitó que dijera nada. Elena leyó en mis ojos toda la verdad antes de que pudiera articular palabra. Su sonrisa se desvaneció como el rocío bajo el sol brutal del mediodía. Le extendí la carta con manos temblorosas, y ella la tomó con una calma sobrenatural, como si su alma ya se hubiera separado de su cuerpo, anticipando el dolor que venía. Se sentó en el escalón de la entrada, rompió el sello y leyó. Yo me quedé de pie a su lado, testigo involuntario de cómo cada palabra de esa carta desmoronaba los 15 años de amor que había sostenido su existencia. Cuando terminó de leer, Elena dobló la carta con movimientos mecánicos, la guardó en el bolsillo de su vestido y me miró con ojos donde la vida se estaba apagando en tiempo real. Siempre supe que este día llegaría, dijo con una voz tan desprovista de emoción que resultaba más aterradora que cualquier grito de dolor. Pero pensé que tendría tiempo de prepararme. Qué tonta fui al creer que 15 años construían algo lo suficientemente sólido para resistir el mundo real. Le ofrecí el dinero que don Rodrigo había enviado, intentando explicar que era una compensación, que él quería asegurarse de que ella estuviera bien cuidada. Elena ni siquiera miró el sobre repleto de billetes. Compensación. Repitió la palabra como si estuviera en un idioma extranjero. Rodrigo cree que 15 años de mi vida, 15 años esperando cada jueves como si fuera la única razón por la que merecía respirar, tienen un precio en pesos. Su levantó del escalón
y caminó hacia el interior de la casa, dejándome en la puerta, con el dinero en la mano como un idiota, sosteniendo la prueba de que todo lo que habían compartido se reducía, al final, a una transacción comercial. La seguía dentro sin saber qué hacer, y la encontré en la sala, rodeada de los 15 años de regalos modestos que Rodrigo le había traído, las flores secas guardadas en jarrones, las fotografías que yo había tomado en secreto, las cartas escritas en noches de insomnio cuando él no podía venir. Elena comenzó a reunir todo metódicamente, apilando cada recuerdo en el centro de la sala. Fotografías, cartas, un suéter que Rodrigo había olvidado una noche de invierno, una pluma con sus iniciales que había usado para firmar contratos, y que le había regalado diciendo que con ella firmaba su amor por Elena cada jueves. Observé ese proceso durante horas, incapaz de intervenir, sabiendo que estaba presenciando un ritual de duelo por un amor que había muerto, sin siquiera el derecho de un funeral digno. Cuando terminó de reunir todo, Elena sacó una caja de cerillos de la cocina y me miró con una pregunta silenciosa en sus ojos. Debí detenerla, debí arrebatarle los cerillos, llamar a alguien, hacer cualquier cosa que evitara lo que claramente planeaba hacer, pero había algo en su mirada, una determinación tan absoluta, que entendí que quitarle ese ritual sería robarle la única forma de control que le quedaba sobre su propia historia. Elena encendió el cerillo y lo sostuvo sobre la pila de recuerdos. Dile a Rodrigo, habló con una voz que había recuperado algo de su firmeza original, que Elena Márquez murió esta noche. La mujer que espera en la Casa Blanca los jueves ya no existe, y que su recuerdo arderá tan completamente como este amor que nunca debió nacer. Las llamas consumieron 15 años en menos de 20 minutos. Me quedé allí hasta que todo se convirtió en cenizas, hasta que el humo, que salía por las ventanas, se disipó en el aire nocturno de San Miguel de Allende. Cuando finalmente me fui, dejé el dinero sobre la mesa de la cocina, sabiendo que Elena no lo tocaría, pero cumpliendo con la orden que me habían dado. Conduje de regreso a la Ciudad de México, con el corazón más pesado que había cargado, jamás. Reporté a don Rodrigo que todo había sido manejado apropiadamente, y observé cómo el hombre más poderoso de México asentía sin hacer preguntas, sin querer saber detalles, escondiéndose cobardemente detrás de su decisión de elegir su imperio sobre el amor verdadero, que había encontrado demasiado tarde en su vida. Don Rodrigo Salazar murió 3 años después, en 1991, de un infarto masivo, mientras presidía una junta directiva. Los periódicos dedicaron páginas enteras a su legado empresarial. Políticos hicieron declaraciones solemnes sobre su contribución al desarrollo económico de México, y fue enterrado con honores que correspondían al reino oficial que había sido. Nadie mencionó a Elena Márquez. Su nombre no apareció en ningún obituario, en ninguna lista de personas que lloraban su muerte, en ningún registro histórico de quién había sido realmente Rodrigo Salazar cuando se quitaba la corona y se permitía ser vulnerable. Cuando encontraron a Elena colgando de las vigas de su dormitorio 3 días después del funeral, la policía local clasificó el caso como suicidio de una mujer solitaria sin familia y razones aparentes para vivir. Nadie conectó su muerte con la del magnate recién enterrado en la Ciudad de México. Nadie supo que en el bolsillo de su vestido llevaba todavía aquella carta doblada que había recibido 3 años atrás, las palabras ya casi ilegibles de tanto haberlas leído. Nadie imaginó que durante esos 3 años, Elena había vivido como un fantasma, esperando cada jueves por costumbre a un hombre que nunca volvería, muriendo lentamente de un dolor que no tenía nombre en los certificados médicos. Yo fui el único que asistió a su entierro en el pequeño cementerio de San Miguel de Allende. Coloqué sobre su tumba un ramo de girasoles, los mismos que don Rodrigo le llevaba cada jueves. Y finalmente lloré las lágrimas que había guardado durante décadas. Elena Márquez amó a un rey en silencio, y pagó con su vida entera por ese amor que nunca tuvo permitido existir a la luz del día. Esta es su historia, la que nadie más contará, la que merecía ser escuchada, aunque llegue 40 años tarde, porque los amores invisibles también merecen ser recordados, especialmente cuando destruyen tan completamente a quienes se atrevieron a sentirlos.